El panorama internacional está presentado por la Rosaura Polo School, escuela de polo para niños y adultos. Y recuerde que el polo más grande del mundo empieza con los jugadores más chicos del mundo. Informes al 11 64 47 6780 o por mail sanmiguelpolo@yahoo.com.ar. Y ahora sí ya la tenemos a Juana, a Juana de los Santos con nosotros aquí. ¿Dónde? En Libre Opinión, con toda la información internacional. Muy pero muy buenos días, Juani, ¿cómo estás? Un gusto en tenerte aquí nuevamente en Libre Opinión. Muy buenos días para vos, Carlos, muy buenos días para toda la audiencia. Y hoy nos trasladamos, Carlos, a Europa porque tenemos que hablar de la grave y la gravísima crisis institucional que está viviendo en este momento España. Vamos a contarle a nuestra audiencia. Es un poco, yo siempre hago como un pequeño preview, por decirlo de algún modo, porque para nosotros los latinoamericanos los sistemas parlamentarios no nos son familiares, entonces necesitamos un poquitito más de explicación previa para poder entender los conflictos políticos de Europa, Carlos. Tenemos que estar hablando de protestas que en este momento se están llevando a cabo, sobre todo en la ciudad de Málaga y en la ciudad de Madrid. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, básicamente por un pacto por la investidura de Pedro Sánchez para poder permanecer como presidente del gobierno de España. Este pacto se habría firmado, se estaría llevando a cabo entre el PSOE, el Partido Socialista y Junts de Catalunya, el partido separatista de Charles Puigdemont. Pero bueno, vamos a contarles previamente a la gente quién es este personaje tan controversial, Charles Puigdemont. Charles Puigdemont estuvo a cargo del gobierno de Cataluña en el año 2017, en donde se llevó a cabo un referéndum justamente para independizar a Cataluña del resto de España. En aquel momento, el presidente del gobierno de España era Mariano Rajoy, quien rápidamente presentó ante el Tribunal Constitucional de España, que es quien revisa las cuestiones constitucionales de España, una suerte de amparo para poder frenar este referéndum, y efectivamente el Tribunal Constitucional de España lo que determinó muy rápidamente es que este proceso era ilegal. ¿Qué pasó entonces? Bueno, Puigdemont siguió adelante con esto y finalmente cuando se libra una orden de detención sobre él y sobre una veintena de separatistas, Puigdemont decide fugarse en el portaequipajes de un auto hacia Bélgica. ¿Qué pasó a partir de ahí? Bueno, como parlamentario europeo, Puigdemont logró mantener cierta inmunidad para poder permanecer en Bélgica. Y lo que ocurrió después es que Pedro Sánchez, de algún modo, lo fue ayudando a disminuir las causas que están en su contra. Sobre todo, logró eliminar el delito de sedición del Código Penal. Hay una orden de detención española, sin embargo, que el Supremo Tribunal mantiene sobre dos causas, una contra desobediencia y otra contra malversación de fondos de caudales públicos agravado. ¿De qué se lo acusa a este hombre básicamente en la actualidad? Y es el motivo por el cual este hombre no puede pisar España, por haber malversado 5 millones de euros para internacionalizar la causa del proceso independentista catalán. O sea, tomó 5 millones de euros del fisco y los destinó a hacer propaganda internacional para el separatismo catalán. Actualmente lo que hay que decir es que el Tribunal General de la Unión Europea le retiró la inmunidad y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se encuentra a la espera de lo que pueda pasar en estos días en España para entender cómo procede, a ver si lo extradita a España. Vamos a decir, Carlos, vamos a explicar un poco de qué es lo que ocurrió exactamente.
para que la gente nos entienda a partir de esta explicación previa. Pedro Sánchez no cuenta con los votos para permanecer como presidente del gobierno de España, o sea, no cuenta con los votos para retener, para poder aspirar a la investidura, lo que se llama la investidura, poder decirle al rey de España, yo puedo ser presidente del gobierno de España y llamo al Parlamento para que me vote. ¿Qué hizo Pedro Sánchez? Sí, recurrió al rey Felipe VI para decirle que tiene los votos, y lo que surgió con el correr de los días es la existencia de este pacto entre Junts de Cataluña y Pedro Sánchez del PSOE, que básicamente lograría darle los 7 votos restantes de estos separatistas catalanes que él necesita para ser consagrado plenamente jefe del gobierno, porque recordemos que él está en funciones, pero que está con funciones disminuidas. Vamos a hablar un poco de este pacto que ya es catalogado como un pacto que termina con el Estado de Derecho en España, que quiebra la separación de poderes de España, que básicamente atenta contra la Constitución de España, que es la que está por sobre todo el Estado español. Porque vamos a decir, Carlos, que en España los pactos entre parlamentarios no están por encima de la Constitución, de lo que consagra la Constitución española en cuanto a lo que es la división de poderes. Este pacto básicamente habla de 3 instancias generales que vamos a ir hablando. Una, de una ley de amnistía que se votaría en el Parlamento español, justamente contando con los votos del PSOE y de Junts, que a lo que apuntaría es justamente hacer una amnistía general sobre todo lo que tuvo que ver con ese proceso, con el proceso del referéndum del año 2017. Pero bueno, vamos a contarles a nuestra audiencia por qué esto es gravísimo. Es gravísimo porque hay una diferencia sustancial entre lo que es una amnistía y lo que es un indulto. Cuando un jefe de gobierno indulta, lo que hace es, de algún modo, conmutar esa pena, o sea, dejar sin efecto la pena sobre un delito, pero de ningún modo lo que está diciendo es que el delito no se cometió. En el caso de una ley de amnistía es gravísimo porque lo que está haciendo es intervenir sobre la actividad judicial de los jueces y determinar que en ningún momento se cometió delito al llevar a cabo estas actividades de referéndum, con lo cual, hacia el futuro, deja abierta la posibilidad de que estos referéndum, que por supuesto Puigdemont ya se adelantó a decir que esto va a suceder, de que estos referéndums se vuelvan a llevar a cabo y que la palabra de los jueces del tribunal constitucional, que es quien se encarga de dictaminar la constitucionalidad de este tipo de hechos políticos y de hechos, del Poder Ejecutivo y Parlamentario, puedan tener legalidad o no. Bueno, acá lo que se está diciendo, se está básicamente interfiriendo en la actividad del Poder Judicial, con lo cual es gravemente constitucional. O sea, vamos a repasar para que la gente entienda. Un señor que quiere ser presidente del gobierno de España no cuenta con los votos suficientes, entonces recurre a un partido separatista que tiene miembros que están siendo, tienen causas judiciales. Lo que dice es, yo para poder ser presidente voy a conmutarles a ustedes las causas judiciales, ustedes van a quedar en cero, van a quedar como si nunca hubieran cometido un delito. Entonces, esto ya tiene una gravedad inmensa que lo que ha logrado, entre otras cosas, es despertar unánimemente quejas de asociaciones de magistrados, de asociaciones de abogados, de funcionarios públicos, de recaudadores de impuestos y de asociaciones de Guardia Civil, entre otros. Ahora, vamos al segundo punto.
¿Qué había en este acuerdo, Carlos? Restitución del 100% de los impuestos a la Comunidad de Cataluña, del 100% de los impuestos, o sea, nada de los impuestos de Cataluña va al gobierno central de España, de acuerdo a lo que dice este acuerdo. Esto es gravísimo porque afecta la solidaridad autonómica. O sea, ustedes imagínense, ¿qué pasa con las otras regiones de España que sí aportan al gobierno español? ¿Por qué una región autonómica tiene que tener el 100% de la retención de impuestos y no brindarle nada al gobierno central de España, que entre otras cosas, por ejemplo, mantiene la actividad de defensa, o sea, mantiene un montón de actividades, mantiene las cajas de jubilación, mantiene un montón de situaciones con esos impuestos centrales que ya la Comunidad de Cataluña estaría siendo completamente exenta de esto? Bueno, esto también es gravísimo, es gravísimo. Los recaudadores de impuestos también en sus asociaciones respectivas han hecho un llamamiento a esto diciendo que es altamente inconstitucional, que agrava el Estado de Derecho, que agrava la continuidad de España como Estado, porque básicamente cualquier región de España puede ahora solicitar la exhibición total de los impuestos, o sea, no pagarles impuestos al gobierno central. Tercer punto, gravísimo, Carlos, gravísimo este punto. Se hace referencia a un lawfare judicial con respecto a lo que fue justamente la intervención del Tribunal Constitucional para determinar la inconstitucionalidad del referéndum separatista de Cataluña y, por supuesto, todas las actuaciones que hizo el Tribunal Superior Español con respecto a los delitos que se cometieron. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa cuando se habla de lawfare? Lawfare significa persecución judicial. ¿Qué pasa cuando a un juez se lo acusa de persecución judicial por sus fallos judiciales? Bueno, básicamente se abre una puerta para someterlo a todo tipo de escarnio y de persecución por medio de algún tipo de, por decirlo así, actividad parlamentaria, o sea, remoción de jueces por haber llevado a cabo su actividad judicial legítimamente y por haber, entre otras cosas, hecho valer la Constitución de España. Con lo cual estamos ante una situación gravísima. La Comunidad Europea mira, ya empieza a ver esto con muchísimo cuidado también, y muchos también están alertando internamente de lo que puede esto significar para España, Carlos, porque puede significar un parate importantísimo también desde el punto de vista económico. Ya se habla de que eventualmente, si esto sigue adelante, lo que podría pasar es que la Unión Europea decida retirar fondos, como lo ha hecho con Polonia y Hungría de España, lo cual podría tener un impacto tremendo sobre la economía española. Y también lo que se habla es que se estaría gobernando en medio de una situación bastante anómala, ¿sí? O sea, una situación de anomalía total. ¿Cuál es el problema, de acuerdo a los constitucionalistas españoles? El problema básicamente es que es muy difícil contar con herramientas para solucionar esto a corto plazo. O sea, es complicadísimo. Algunos constitucionalistas de lo que están hablando es que en realidad podría llegar a haber una posibilidad si el rey Felipe VI, como jefe de Estado, decide intervenir y lo que decide es dar marcha atrás con este pedido de investidura, ¿sí? Para someter a votación del Parlamento de Pedro Sánchez. Pero bueno, esto implicaría de algún modo algún tipo también de situación de conflicto político interno, sobre todo con el Parlamento. Lo cierto es que el camino de salida de esto no es sencillo, no es fácil. La intervención de los jueces, sobre todo el Tribunal Constitucional, puede llegar a tardar muchísimo tiempo, pueden ser procesos que duren años, y en el medio Pedro Sánchez sería investido y sería presidente del gobierno de España.
Con lo cual, la situación hacia adelante es gravísima, Carlos. Vamos a decir también que en estos días no solamente España se vio sacudida por esta situación, por este pacto, sino que también Alejo Vidal Cuadras, ex líder del PP de Cataluña y fundador de Vox, sufrió un atentado en las calles céntricas de Madrid, recibió un tiro en la mandíbula de dos individuos que lo atacaron desde una moto. Algunos creen que esta modalidad de sicariato y demás puede tener que ver más con algún tipo de actividad de Alejo Vidal en cuanto a apoyo a una cierta oposición iraní eh, por el tipo de modalidad de crimen. Lo cierto es que Alejo Vidal, horas previas a este atentado, tuvo en sus redes sociales palabras de condenas muy importantes con respecto a este pacto y a lo que está pasando en España, y lo catalogó como golpe de Estado al Estado español. Con lo cual, Carlos, lo que podemos decir acá es que la situación es gravísima y vamos a ver cómo se va a ir desarrollando en los próximos días. Ahora, un segundo, tengo un segundo para volver al plano local, Carlos. 3 minutos. 3 minutos. Bueno, vamos a cerrar, Carlos, con novedades de Argentina muy importantes, sobre todo con lo que está pasando en Israel. Vamos a decirles que un grupo de legisladores del PRO y de la Libertad Avanza, liderados por Javier Milei, presentaron un proyecto de ley para poder declarar a Hamas como organización terrorista. Es muy importante que esto sea llevado a cabo, Carlos, es muy importante. Voy a hacer una nota de acotación al margen, sería muy interesante que también desde el Congreso se haga esto mismo con las fuerzas Quds, con la IRGC, que es la Guardia Revolucionaria Islámica del Islam, que ciertamente tiene mucha injerencia sobre América Latina. Recordemos que también en estos días se alertó sobre un posible atentado en Brasil por parte de Hezbollah. Hezbollah es reconocida ya por la Argentina como una organización terrorista. El expresidente Mauricio Macri firmó con el Departamento de Estado un tratado para poder reconocer justamente a esta organización terrorista y criminal ligada y financiada por Irán como una organización terrorista. ¿Y por qué esto es importante, Carlos? ¿Por qué es importante que estas organizaciones sean declaradas terroristas? Porque después miembros de estas organizaciones vienen a la Argentina, como ocurrió con el avión de Entrasur, que era el capitán era de las guardias Kurds, y en algunos lugares, como por ejemplo en los Estados Unidos, hay un reconocimiento de la actividad terrorista de estas organizaciones, pero no hay un reconocimiento por parte de la Argentina. Entonces aparecen abogados que dicen, bueno, esta persona estaba haciendo turismo y no estaba cometiendo ningún tipo de delito en la Argentina, y finalmente esas extradiciones no ocurren. Esos pedidos de extradición, sobre todo de la justicia norteamericana, en donde se llevan a cabo estos procesos por terrorismo. Entonces, ¿es importante? Sí, es importante que esto realmente llegue a buen puerto y que se pueda decretar a Hamas como organización terrorista. Quien ha hecho un lamentable paso de comedia, Carlos, con respecto a este tema es el presidente Alberto Fernández. ¿Por qué? Vamos a decir porque la Argentina ha decidido publicar una solicitada en los principales diarios del mundo haciendo un llamamiento a Hamas para que libere a los rehenes argentinos y a todos los rehenes en general, y se ha plegado como una suerte de pedido internacional de alto el fuego. La realidad, vamos a decir que esto es como algo hecho por la galería, por decirlo de algún modo, porque la Cancillería argentina evita llamar a Hamas organización terrorista. O sea, le dice grupo Hamas, y bueno, eso no sirve, es una organización terrorista. Sí, sí. No hay un plano de igualdad. Las organizaciones terroristas cometen delitos contra la legislación internacional. Uh-huh.
No son grupos que están haciendo un reclamo por obtener derechos, son organizaciones que cometen actividades criminales. Hay que tratarlas como tal. De acuerdo. Entonces, hacer estos llamamientos a la buena voluntad del terrorismo para que liberen a los ciudadanos argentinos que son rehenes, realmente es lamentable que que el presidente de un país actúe de este modo, sobre todo con sus propios ciudadanos, ¿no? De una forma tan enmascarada. Sí, así es, totalmente repudiable. Juana, estamos en el límite del tiempo, del horario para el cierre. Te agradezco muchísimo. Hay comentarios sobre tu columna y sobre lo de los demás columnistas. Muy buena óptica, dice Miguel Ascar. El doctor Miguel Ascar habla de muy buena óptica con relación a lo comentado en España y comentado en el programa pasado también con el tema que habíamos incluido a lo que estaba sucediendo en Israel con precisamente este grupo terrorista que entró a sangre, fuego y matanza, ¿no? Allí en el Estado de Israel. Por lo tanto, una alegría para mí que estés en el programa y que todos los demás compañeros que están también participando de Libre Opinión reciban de la audiencia el cálido comentario y saludo y estar de acuerdo con los comentarios, lo cual nos abre un debate en Libre Opinión. Aquel que está en desacuerdo nos puede escribir también, por supuesto, pero nos sentimos que somos objetivos y eso es lo que se busca. Por eso el programa Libre Opinión. Muchas gracias, Juana. Que tengas un excelente fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a Miguel por sus lindas palabras, sus comentarios. Muchísimas gracias a vos, Carlos, a toda la audiencia. Saludo siempre a Julio Montarón y a mis compañeros de Señal Agentes y también a Segundo Enfoque. Muy buen fin de semana para todos. No, por favor, Juana, un gusto. Chau, chau. Estamos ya saliendo prácticamente del programa, pero antes vamos a decir que quién auspició a Juana de los Santos. El polo más grande del mundo empieza con los jugadores más chicos del mundo. La Rosaura Polo School, niños y adultos. Informes al 11 6447 6780. Mail sanmiguelpolo@yahoo.com.ar. Y también le damos las gracias al Estudio Marcarián por haber participado en los distintos bloques auspiciando y auspiciando también el programa. Por supuesto, agradecemos a Norberto Marcarián, a todo su equipo, a Florencia y a toda la gente que trabaja allí en el estudio. Estudio Marcarián y Asociados, especialistas en temas previsionales. Teléfono 11 5345 5134 y 11 6481 8021. Consultas personales Montevideo 1330, planta baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consultas por la web info@estudiomarcarian.com.ar. Su consulta no nos molesta. Saborear un buen vino, 1000 sonrisas, de buena cepa tienda, el mostrador online que faltaba. Buscanos en Instagram y Facebook, debuenacepa.tienda, o en nuestra página web, debuenacepa.com.ar. Ventas a todo el país, las 24 horas. Amamos ver y saber cómo disfrutar del buen vino. Y bueno,